Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, bendiciones, ¿cómo están? Ya es un poco nochecita, pero aquí estamos. Me he alejado un poco de los en vivos, pero eso es porque estoy bien metido, ¿verdad? En mi trabajo. Entonces, ahorita no me da mucho tiempo para estar haciendo videos, pero hoy me di tiempecito, hermanos, y quiero compartirles la palabra del Señor. No sé si estaré en vivo. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ah, sí, creo que sí, ya me parecieron que lo están viendo. Hermanitos, Dios me los bendiga. A ver, como ya es un poco noche aquí, voy a estar hablando lento, hermano, pausado, ¿verdad? No como acostumbro, ¿verdad? Ya ven que soy muy eufórico, soy de mucha vehemencia cuando explico, pues a veces hasta grito, etcétera. Me río, me enojo, lloro, porque soy muy dramatizador, ¿verdad? Dramatizo mucho, mi rostro, río, lloro, grito, o sea, para darle viveza al mensaje. La palabra tiene poder así como está, ¿verdad? Pero ahorita no voy a hacerle así porque ya es un poco noche. Dios me los bendiga. Hola, hermanito Jonander, Dios te bendiga. Hermana Irma, bendiciones. Hermanito, si me pueden poner, por favor, si se escucha bien mi voz, porque no voy a levantarla. Quiero dar este mensaje con este tono de voz. Si me alcanzan a escuchar bien, hermano, necesito saber si me escuchan bien. Hermanos, lo que yo les quiero compartir ahorita, ¿verdad? No, así se escucha, dice el hermano. Perfecto, hermanito, muchas gracias. Lo que yo les quiero compartir ahorita, hermanos, es sobre la doctrina calvinista. Ellos afirman que una persona, hermanos, que es salva, es siempre salva. Aunque, miren, cuando yo empecé en la vida protestante, en el mundo protestante, hermanos, yo empiezo con la doctrina calvinista. Yo pertenecía a una iglesia bautista. Y esa iglesia bautista enseñaba la doctrina de salvo, siempre salvo de esta manera, para no hacerla tan largas, ¿sí? Ellos decían, salvo, siempre salvo, aunque tú peques. Aunque tú te vayas al mundo, tú eres siempre salvo. Si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, como ellos lo dicen, ¿verdad? Creíste y dices, confieso y dejo que Jesús entre a mi corazón, lo invito, ¿verdad? Y creo en Él, etcétera. Desde ese momento tú eres salvo, siempre salvo. Si el día de mañana tú apostatas y te alejas de Dios, tú eres salvo. Si tú pecas, tú eres salvo. Esa doctrina, hermanos, es bien fácil de refutar. ¿Sí? Es tan fácil de refutar. Cuando yo vengo a las redes sociales, hermano, porque yo soy de rancho, y cuando digo de rancho no quiero decir que en mi rancho no tengan celular. Gracias a Dios, en mi rancho todos traen celular. El único que no traía celular en el rancho era yo. Entonces yo estaba bien humilde, estoy bien humilde todavía, pero no me quejo, gracias a Dios, ¿verdad? Que lo amo mucho y me ha bendecido. Pero estaba tan humilde que no tenía celular. Cuando yo vengo a la ciudad y entro a las redes sociales, yo encuentro la misma doctrina calvinista, salvo, siempre salvo, pero modificada. ¿Qué quiero decir con modificada? Quiero decir pulida, mejor trabajada, mejor enseñada. ¿Cuál es la doctrina de salvo, siempre salvo, según los calvinistas? Bueno, en esta doctrina, salvo, siempre salvo, se sostiene por la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, ¿verdad? Una persona que es salva, es siempre salva porque siempre va a perseverar. Si esa persona dura 50 años en el Evangelio y después de esos 50 años en el Evangelio, esa persona se aparta del Evangelio, nunca fue salvo. Léeme donde diga que esa persona que duró 50 años en el Evangelio y luego se alejó de Dios fue salva. Léemelo. Entonces nunca fue salvo. Salvo, siempre salvo, porque el que es salvo va a perseverar por la gracia irresistible. ¿Te das cuenta? Vamos a tumbar esta doctrina. Miren, voy a demostrar que si tú pecas, tú no te vas con Dios. Ahí se cae salvo, siempre salvo. Voy a demostrar que una persona puede resistir la gracia de Dios. Se puede resistir.
Y si yo compruebo que una persona puede resistir la gracia de Dios, pues ahí está, ya se les cae todo, o sea, no hay nada más. Mira, la doctrina calvinista de salvo siempre salvo se sostiene por la gracia irresistible. ¿Cuáles son los pies? Los pies, las patas, no sé cómo le digan, los pies, ¿verdad? De la doctrina calvinista es la gracia irresistible. Si tú les tumbas la gracia irresistible, no tiene pies, se cae la doctrina. Salvo siempre salvo. ¿Por qué salvo siempre salvo? Porque siempre va a perseverar, nunca se va a desviar. Si esa persona no persevera, entonces nunca fue salvo. La gracia irresistible, ¿verdad? Miren, hermano, me estoy introduciendo. Miren, ¿cómo logran estas personas engañarte? Te voy a poner el ejemplo. Antes de entrar, me estoy introduciendo para que veas cómo logran estas personas engañarte. Suenan bien persuasivas, parece que dicen la verdad. Bueno, es que son hijos del diablo. Ay, hermanito, pero es que mire, hasta trae corbatita y se mira bien bonito el pastor y el predicador y la esposa del pastor, mire, con la falda bien larga, no se le ven las pompis, o sea, ¿me entiende? Se disfrazan como ángel de luz. Se disfrazan como ángel de luz, pero tú no le crees a la Biblia. Vamos a ver si la doctrina de salvo siempre salvo es de la Biblia. Y si no es de la Biblia, pues tú le quieres seguir ahí, síguele allí, ¿verdad? Mira, estas personas son hijos del diablo, aunque los veas tú con cara de santo y angelitos y casi les salgan alas, son hijos del diablo. Porque si yo te compruebo que esa doctrina no es bíblica, es hijo del diablo. Y esas artimañas son del diablo. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ver cómo le hacen estas personas para engañar a la gente y vamos a demostrar que salvo siempre salvo es una herejía. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, verso 5. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo primero que vemos, hermanos, es que no me quiero tardar en esto, hermanos, porque esto es la introducción, ¿sí? Puedes ir a 2 Corintios 11, verso 3 en adelante, 5, 7, por ahí, ¿sí? Se disfrazan como ángeles de luz, como ministros de justicia. Son hijos del diablo. ¿Cómo opera Satanás? Aquí lo estamos viendo. Para poder engañarte a ti, para que tú puedas creer a la mentira, te ponen en la mesa primero la verdad. Vamos a poner la verdad. Yo voy a mentirte, una doctrina falsa, pero no voy a venir con mentiras. Primero te voy a poner en la mesa la verdad. Ahí está la verdad. Cuando yo pongo la verdad, con esto voy a empezar. Después viene el verborreo, del juego de palabras, y ahí es donde está la mentira. Vamos a ver cómo le hace Satanás, y vamos a ver que eso mismo sigue ocurriendo hoy. Dice aquí, Mateo 4, verso 6, dice el diablo, dice aquí, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, etc. Estamos viendo ahí que el diablo está citando la Biblia, dice, escrito está, o sea, no digo yo, no dice el pastor, no dice fulano de tal, vienen en nombre de Dios, dice Dios, dice la palabra, vienen en nombre de Dios, ¿te das cuenta? Así viene Satanás, escrito está, o sea, Dios dice. Ese es el primero para que tú lo creas, ya lo dice Dios, ya te robaron el pensamiento porque ya lo dice Dios, ya tienes su atención, lo dice Dios, entonces hay que poner atención, ¿te das cuenta? Entonces el diablo cita la Biblia para poder filtrar su mentira. ¿Cuál es la mentira? Miren, escrito está, ¿dónde dicen? Dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, etc. Eso no es mentira, eso es verdad, porque la palabra es verdad, aunque la haya dicho el diablo, escrito está, eso es verdad. ¿Qué es lo que es mentira? La intuición, cómo él intuye. Él cree
que con ese pasaje, lo voy a decir así, ¿verdad? Para ampliar la verdad, él cree, el pastor cree, el predicador cree, fulano de tal cree que con ese pasaje que dice, escrito está, sus ángeles mandará, etcétera, etcétera, él cree que con ese pasaje él puede aventarse del templo. ¿Me entiendes? Satanás dice, escrito está citando la Biblia, Dios dice que te va a cuidar. Y bajo ese texto, él intuye y cree que también le alcanza con ese texto para que el Señor se aviente del templo. ¿Se dan cuenta que está yendo más allá del texto? Está hablando y diciendo cosas que no dice el texto. Vamos a ver cómo refuta Jesucristo. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué vemos aquí primeramente, hermanos? Miren, cómo lo refutó el Señor con la misma palabra. ¿Cómo nos damos cuenta las herejías? Porque las herejías contradicen a la Biblia, las herejías contradicen la palabra. ¿Qué notamos aquí de Jesucristo? Escrito está y se acabó. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice el texto? No tentarás al Señor tu Dios. No le añadió nada. Búscalo en el Antiguo Testamento. No tentarás al Señor tu Dios. No le añadió nada. ¿Quién sí le añadió al texto? Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti. Entonces aviéntate del templo. ¿Quién le está añadiendo el texto? Satanás. El texto no está diciendo o no permite que Jesús se aviente del templo. Él cree que el texto le permite a Jesús aventarse del texto. Aventarse del templo, perdón. ¿Se dan cuenta? Él cree que el texto permite que Jesús se aviente del templo. Eso es lo que hacen los protestantes. Ellos creen que el texto enseña algo. Y por eso enseñan nuevas doctrinas, nuevas modalidades. Pero viene Cristo y lo refuta sin decir, quiere decir, significa, griego para allá, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Pum! Se acabó. No hay palabrería, no hay verborreo, no hay juego de palabras. ¿Se da cuenta? Así es como estas personas engañan a la gente. Miren, vamos a ir a Romanos capítulo 6. Mami, Madeline, me das poquita agua, mami, porfa, porque se me está secando la garganta, se me olvidó traer. Por favor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se te olvide, hermanos, que te dije que ellos para poder mentirte usan la verdad. Satanás usó la verdad. Y al poner la verdad como base, empiezan las mentiras. Ellos empiezan con el texto, ponen la verdad, pero después de que ponen el texto, la verdad, empiezan con su palabrería y su verborreo, y ahí es donde hacen decir al texto algo que no dice. Escrito está, Dios te va a cuidar, entonces aviéntate. No, pero eso ya no lo dice el texto, mano. Eso lo dices tú, protestante, eso lo dices tú, pastor, ¿verdad? Así es como torcen las escrituras. Mira, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Otra vez. Porque la paga del pecado es muerte. Ya, hermanos, con ese texto se les cae la doctrina. Con ese texto ya se les cayó, de salvo siempre salvo. ¿O no se les cayó? A ver, vamos a leerlo de vuelta. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Yo digo que ahí enseña que una persona si peca, muere. No puede irse con Dios. ¿O estoy equivocado? ¿Qué diría un calvinista ahí? Yo digo que Romanos 6:23 dice que si tú pecas, tú te mueres. No te puedes ir con Dios. ¿Qué diría un calvinista para refutarme ahí? Mire. Vamos a terminar el texto. Dice el texto, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pues, hermano? ¿Qué hacemos ahí? Yo digo
que si tú pecas, tú te mueres. Vamos a volver a leer. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, hermanos, la segunda parte del texto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Escúchalo. Más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. Esa parte, regalo de Dios es vida eterna, invalida, le quita el poder a la primera parte del texto que dice, la paga del pecado es la muerte. Dice, la paga del pecado es la muerte. Luego termina el texto diciendo, más el regalo de Dios es vida eterna. La palabra más el regalo de Dios, ¿le quita el poder a la paga del pecado? El regalo de Dios invalida el poder del pecado. Te pregunto. ¿Cómo le hacemos? A ver. ¿Quién quiere entrar? La paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, te mueres. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué texto le quita el poder a Romanos 3:23? ¿Qué texto invalida la paga del pecado es la muerte? ¿Qué texto le quita el poder? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres entrar? Éntrale. Éntrale y nos explicas el texto. ¿Qué texto le quita el poder a la paga del pecado es la muerte? Si yo peco, yo muero. Dame un texto que me haga inmune al pecado, que aunque yo peque, yo no muera. ¿Qué texto le quita el poder a Romanos 3:23? Te voy a ayudar, porque tal vez lo estás pensando. Primera de Juan 1:7. Primero Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Si yo peco, yo muero. Luego dice 1 de Juan 5:7 que Cristo me limpia de todo pecado. Romanos 6:23, el pecado mata. Pero 1 de Juan 5:7, Cristo quita el pecado. Cristo quita el pecado. Si Cristo quita el pecado, pues entonces yo tengo vida eterna, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué texto tumba Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. Yo digo que si tú pecas, tú te mueres y no te puedes ir con Dios. Yo te ayudo. Primera de Juan 5:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, se va a caer la gramática. ¿Por qué? Porque los protestantes han puesto la gramática como infalible, como una regla de Dios, como si fuera de la Biblia. Y te dicen en los debates, tú no sabes griego, tú no sabes gramática. Se les olvida. Lo más importante, 1 Corintios 2:10. Se les olvida el Espíritu Santo. Se les olvida Efesios 3:10. Dios da a conocer la sabiduría por medio de la iglesia. Se les olvida. Así que cada quien anda independiente, ¿verdad? Intuyendo que la Escritura dice, intuyendo que la Escritura afirma, diciendo escrito está, pero enseñando nuevas doctrinas y nuevas modalidades. Te pregunto yo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Eso le quita el poder a Romanos 6:23? ¿La paga del pecado es la muerte? Cada que yo peco, dice, la paga del pecado es la muerte. Pero luego viene Cristo y dice, Él nos limpia de todo pecado. Con la gramática tú vas a poner a chocar la Biblia, porque la gramática no es infalible. ¿Quién te dijo a ti que usando la gramática tú puedes hacer doctrinas? Por ejemplo, aquí dice, vamos a leerlo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
de todo, de todo, de todo pecado. Gramaticalmente, ¿para dónde te mueves? Con la gramática, ¿a dónde? Todo, ¿qué significa todo? Pero este no es un libro secular de los que tú lees en la escuela, no es un libro de matemáticas, de español. Yo sé que tú me ganas, a lo mejor sabes hacer carros, sabes hacer cómo se hace un avión, sabes hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo soy un alfabeta, pero léete la Biblia y te vas a dar cuenta, 1 Corintios 2:10 en adelante, que es el Espíritu Santo aquí el maestro, y ese Espíritu Santo que es el maestro opera en una sola iglesia, Efesios 3:10, y no es como tú enseñas que cada iglesia tiene parte de verdad, eso es herejía del diablo. Hay una iglesia que tiene la verdad absoluta, Efesios 3:10. Primera de Juan dice que todo nos limpia de todo pecado. Gramaticalmente, la gramática no te permite nadar para acá y para allá, todo es todo. ¿Te das cuenta? Por eso se cumple Primera de Pedro 3:15, 3:16, ¿no? Los indoctos e inconstantes tuercen la palabra. Vamos a leer Hebreos 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Allá dice, 1 Juan 5:7 dice que nos perdona, nos limpia de todo. Todo es todo pecado. Gramaticalmente, ¿para dónde te haces? No, hermano, mejor busca a Dios, que Él te dé sabiduría. Busca a Dios y te va a llevar Dios a la iglesia que te va a dar sabiduría. Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, si yo peco deliberadamente, voluntariamente, ese pecado puede ser perdonado, porque Primera de Juan dice que todo pecado es perdonado. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, recibí el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si yo peco deliberadamente, después de que recibí la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿verdad? Sino una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego. Compara el fuego en la Biblia, si quieres más doctrina. Fuego aquí, fuego allá, en la Biblia. Que ha de devorar a los adversarios. Adversarios, ¿a dónde van los adversarios? El que viola la ley de Moisés, solo judíos, solo pueblo de Dios. Esto es para los judíos, para el pueblo de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo? Si allá hubo castigo para los que violaban la ley en la gracia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta irresistible, gracia irresistible, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Discúlpenme, hermano, me emociono cuando leo la Biblia. Dije que no iba a hablar ni iba a gritar, es que están durmiendo aquí, por eso no me puedo. Pero a mí se me enardece esto. Cuando leo la Biblia, la verdad, no sé, me sacude, me sangolotea por dentro, aleluya, la verdad. Entonces, ¿qué estamos leyendo allá? Primero de Juan dice que nos limpia de todo pecado, pero aquí vemos que el pecado deliberado no puede ser perdonado. Entonces, ¿ves que tengo razón cuando digo Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte? Si tú pecas, tú te mueres. ¿Qué pasa con los calvinistas? Por la gramática malinterpretan las escrituras y las ponen a chocar. Si usamos la gramática calvinista, 1 Juan 5:7 no te permite pensar más allá de lo que dice el texto, y el texto te está diciendo que Dios te perdona todo pecado. ¿Pero qué crees? Hebreos 10:26 dice que el pecado deliberado no. Mateo 12:31 dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. ¿Te das cuenta? Que la Biblia no es un libro como los que tú acostumbras a leer en tu escuela. Tenle respeto. Es la palabra de Dios, hermano. Tú no puedes venir a decir, escrito está, dice Dios. No, eso lo dices tú, que estás tergiversando la escritura, hermano. Vuelvo a Romanos 6:23. Vamos a volver a Romanos 6:23. Romanos 6:23, otra vez. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo que si tú pecas, tú dejas de ser salvo. Miren, lo que voy a hacer esto.
esta dinámica para poder entender el texto y poder explicarlo mejor. Voy a explicar el texto según la iglesia calvinista. La voy a hacer de calvinista. Miren cómo voy a defender el texto. Miren mi palabrería. Como el diablo terminó añadiéndole al texto, así yo voy a terminar añadiéndole. Voy a sonar tan persuasivo que creerá que tengo la razón en lo que estoy diciendo. Fíjese bien. Voy a defender la doctrina, este texto, como lo hace un calvinista. Voy a sonar tan persuasivo que creerá que tengo la razón y que no voy a poder refutar lo que voy a decir. Esto que les voy a decir, según la iglesia calvinista, va a sonar tan persuasivo que ni siquiera se va a dar cuenta dónde está la mentira. Por eso lo engañan. ¿Dónde está la mentira en lo que voy a decir? Porque voy a mentirle con la Biblia. Le voy a mentir. Dígame dónde está la mentira, según la iglesia calvinista. A ver si es cierto que estudia la Biblia. Y ahorita yo le voy a decir dónde está la mentira. Mire. Mire, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Yo digo que si tú pecas, tú no te vas con Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí viene. Voy a hacerla de calvinista. Mire. Mire, sí, señor católico. Es verdad que el texto dice que si uno peca, uno muere. Pero, señor católico, le está faltando terminar el texto. Lea la segunda parte del texto. La segunda parte del texto, señor católico, lo refuta. Vamos a verlo, mire. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves? Es vida eterna, no es vida temporal. ¿Cómo dice ahí vida eterna? A ver. Búscame en el diccionario la palabra vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Pues vida eterna, ¿no? Pues ahí está. ¿Qué te está dando Dios? ¿Vida eterna o vida temporal? Si tú me dices que Dios te está dando vida eterna de aquí a 5 años, eso no es vida eterna. Eso es vida temporal. Si tú me dices que Dios te está dando vida eterna de aquí a 20 años, eso no es vida eterna, eso es vida temporal. A ver, ¿cómo dice aquí? El regalo de Dios es vida eterna. ¿Qué te está dando Dios? Vida eterna. A ver. Dice que la paga del pecado es la muerte. Luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué pesa más? A ver, ¿qué pesa más? Si yo peco, yo muero. Luego dice, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Qué pesa más? ¿Qué tiene más poder? ¿La paga del pecado o Dios que da vida? ¿Qué tiene más poder? No, pues Dios que da vida. Ah, pues sí, ¿verdad? A ver. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ves? Dios nos da vida eterna, no es vida temporal. ¿Dónde 5 años? ¿Dónde 20 años? Si tú me dices que duró 50 años en el evangelio y luego se salió, nunca fue salvo. Demuéstrame que fue salvo, nunca fue salvo. Salvo, siempre salvo, porque el que es salvo siempre va a perseverar. Y te lo voy a demostrar con la Biblia para que veas. Mira, aquí mismo te refuto, señor católico. Mira, para que veas, yo sí soy calvinista, de verdad. Mira, Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya fuimos libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya fuimos libertados del pecado, ya somos de Dios, tenemos la vida eterna, por fin. Aleluya, soy súper calvinista. Mire, te voy a dar otro texto para que veas, señor católico. Mira, para que veas cómo me las gasto, señor católico. Yo sí tengo la verdad. Mira, Efesios, capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos dio vida? ¿Qué nos dio Dios? Vida eterna cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué nos dio? Vida eterna. ¿Dónde lees vida temporal, señor católico? ¿Dónde lees vida temporal? Si tú me dices 5 años no es vida eterna. Si tú me dices que a 10 años se pierde la salvación, no es vida eterna, es vida temporal. Bla, bla, bla. ¿Qué, hermano? Discúlpeme. Discúlpeme porque a mí me gana el corazón. Me gana, ya ve cómo grito y todo eso, pero yo soy muy eufórico, soy muy sensible. Entonces yo ya estoy hastiado de la lengua. ¿Me entiende? Ya me dan ganas de vomitar. Porque ellos usan mucho eso, ¿no? La palabrería y el verborreo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿dónde mentí? ¿No que sabe? ¿Dónde le mentí? Dios le bendiga, hermano Joseph. A ver, ayúdenme.
¿Dónde mentí ahorita? Saludos, hermano García. ¿Ah? ¿Qué hice ahorita? Interpreté la Biblia según la iglesia calvinista. Todo sonó bien, ¿no? Persuasivo. ¿Hice bien el trabajo o no lo hice bien? Si hice bien el trabajo, ¿dónde mentí? No sabe dónde mentí. Pero si no hice bien mi trabajo, entonces sí me va a decir dónde mentí. ¿Dónde está la mentira en lo que acabo de decir? Mateo 4. Escrito está. Él también cita la Biblia y dice escrito está. Así dice Dios. Pero le añade al texto. Entonces échate abajo. Con ese texto, él está haciendo una doctrina. Con ese texto, escrito está, Dios te va a cuidar. Entonces él hace una doctrina y dice, entonces échate abajo. ¿Sí? Entonces dice, escrito está. Entonces la salvación no se pierde porque escrito está. Agarran una verdad para infiltrar la mentira. A ver, ¿qué es verdad? Todavía no me entiendes. A ver, todavía no me entiendes, que todavía no explico bien. ¿Es verdad que una oveja es salva, siempre salva? Sí, es verdad. Es verdad. Enseña Juan capítulo 10, versículo 25 por ahí, que una oveja es salva, siempre salva. Es verdad. Lo enseña, es verdad. ¿Ves? Usan verdad para infiltrar su mentira. Y con esa verdad dicen que una oveja no se puede perder. Enseña la Biblia que una oveja es salva, siempre salva, sí. Eso es verdad. Enseña la Biblia que una oveja que es salva se puede perder, sí. Es verdad. Las dos son verdad. Una oveja es salva, siempre y cuando persevere. Si esa oveja no persevera, entonces se va a perder. Las dos doctrinas son verdad. Ellos aceptan esta y con esta invalidan esta y ponen a chocar la Biblia. Ya hablé, lo voy a demostrar con Biblia. Aquí no hablamos, aquí lo comprobamos con la Biblia. Dígame dónde mentí, me interesa saber. ¿Dónde mentí? ¿Ve que soné persuasivo? ¿Ve que parece que digo la verdad? Mire, los textos que yo di, según la doctrina calvinista, Efesios capítulo 2, verso 1, y Romanos capítulo 6, verso 22, verso 23, ¿verdad? No defienden la doctrina calvinista. Realmente ese no es el punto de debatir en un debate. ¿Por qué? ¿Qué comprueba Efesios 2? ¿Qué comprueba Efesios 2? 1. Que Romanos 6:23 tiene razón. Lo leemos. Tiene razón. Pero no comprueba la doctrina calvinista. Ya viene la explicación. Vamos a leerlo. Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida a nosotros. Ya nos dio, estamos en tiempo presente. Cuando estabas muertos, pasado estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué comprobamos aquí? Que el pecado mata. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Es verdad, el pecado mata. Eso estamos comprobando. Ahora dice aquí, y Él nos dio vida a nosotros. Ah, entonces Dios nos dio vida. Efesios 6:23, más el regalo de Dios es vida, vida eterna. Efesios 2:1 comprueba que el pecado mata. Y Efesios 2:1 comprueba que Dios da vida. Lo mismo que Romanos 6:23, el pecado mata y Dios da vida. Parece la verdad, pero no es la verdad. Todavía no lo entiende. Piensa que me estoy refutando. ¿Sí? Mire. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Esos textos no comprueban la doctrina calvinista. ¿Por qué? Mire. Porque ahí está hablando del principio de la vida cristiana. Yo estaba muerto en pecado, pero Cristo vino y me dio vida. ¿Ya? La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida. ¿Ya? Yo tengo vida. Ahora yo ya soy cristiano. El calvinista tiene que demostrar que una persona que ya tiene vida, que ya es cristiano, aunque peque, es inmune al pecado y la paga del pecado no es la muerte para él. Vamos a leer aquí Efesios 2:1, a ver si podemos encontrar que tú siendo ya cristiano y peques y vivas como se te antoje, tú te puedes ir con Dios. ¿Enseña eso? No, no lo enseña. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos. Ya somos cristianos, vivimos bien, es lo que está enseñando esta carta, etcétera. Está enseñando que vivimos bien, que somos cristianos, sí. Pero la doctrina calvinista tiene que probar que una persona que ande en pecado, que viva en pecado, y que no quiera de Dios después, como quiere, salva. ¿Enseña eso el texto?
no lo enseña. Yo voy a comprobar, hermanos, fíjese, que una persona que es cristiana, si peca, no puede ser salvo. Y eso sí lo vas a leer textualmente, tú lo vas a leer. Otra vez, comprueba Efesios 2:1, que una persona es salva, siempre salva. No, porque ahí solamente está demostrando que yo estaba muerto en el pecado, que vino Cristo y me dio vida. Ahora que yo tengo a Cristo y que tengo vida, ¿puedo yo vivir en el pecado y como quiera seguir teniendo vida eterna? Léemelo. Que ahora yo en Cristo, que ya tengo vida eterna, puedo vivir a mis anchas como se me antoje y yo sigo teniendo vida eterna. Te voy a leer que no. Yo digo que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y te voy a demostrar que tú, siendo cristiano, si tú pecas, no te puedes ir con Dios. ¿Y dónde te lo voy a demostrar? Aquí mismo, Romanos 6. Vamos a ver. Romanos 6. Romanos 6. Vamos a leer del verso 1 para que veas a quién va dirigida la carta y que no estés diciendo que no es para cristianos y que no son cristianos. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya nos dio Dios vida, más el regalo, más la gracia de Dios es vida eterna. Ya tenemos vida, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Ya tenemos vida, ya somos cristianos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿ves? Ya morimos al pecado, ya tengo vida eterna. ¿Cómo pues viviremos en él? Te estoy comprobando que somos cristianos. ¿Lo estás notando? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Soy cristiano. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Son cristianos o no? Te estoy comprobando que son cristianos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, etcétera. ¿Ya? ¿Ya te comprobé que son cristianos? Vamos a seguir leyendo. Vamos a brincarnos al verso 12. Verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros que somos cristianos ya no debemos de pecar, debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Sí? Dice el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué dice el verso 12? No reine el pecado. ¿Por qué? Bla, 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 bla. No, bla, bla, bla. No te agarres a hablar. Solo léenos la Biblia. Si tú tienes la verdad, léenos la Biblia. No te agarres a hablar. ¿Por qué no debe reinar? ¿Por qué yo no debo de pecar? Bla, bla, bla. No. Danos textos y léenos la Biblia. ¿Sí? Si tú tienes la verdad. Así también vosotros, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué estamos viendo aquí? Ni siquiera es si quieres, eso es una orden directa. No reine, no prestes tu cuerpo. Es una orden directa. Verso 14. Verso 14. Te voy a dar tiempo para que lo gustes. Y hay cosas difíciles de entender en la Biblia, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Vamos a leer el siguiente versículo. Y te voy a dar tiempo para que lo analices. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Otra vez, porque el pecado no se enseñoreará. ¿Qué quiere decir? No tiene poder. Porque el pecado no tiene poder sobre vosotros. Otra vez, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene poder sobre mí. ¿Por qué no tiene poder sobre mí el pecado? Porque ya no estoy en la ley, estoy en la gracia. ¿Cierto? Tranquilos, tranquilos. Otra vez, Romanos 6:14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. ¿Bajo qué estamos? Bajo la gracia. ¿Ya? Te comprobé que somos cristianos. Te estoy comprobando que estamos en la gracia. Mas la dádiva de Dios es la gracia, es vida eterna. Ya estamos en Cristo. Ya nos bautizamos. Ya tenemos vida eterna. Ya estamos en la gracia. Otra vez vamos a leerlo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo no debo de pecar, porque no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. Aunque estoy bajo la gracia, no debo de pecar, pero todavía no encuentro por qué. Dice el verso 4, si yo peco, el pecado no tiene poder sobre mí porque no estoy bajo la ley. Entonces, a ver, vamos a leerlo de vuelta.
porque el pecado no tiene poder, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver. No, hermanito, no pienses, ese es el problema, deja que la Biblia hable, pero vamos a pensar, a ver. Ah, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, y el pecado no tiene poder sobre mí. No, pues salvo, siempre salvo. Ya estoy bajo la gracia, dice, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice que el pecado no tiene poder sobre mí porque no estoy en la ley, estoy en la gracia. ¡Sus aleluya, santo Dios! Entonces yo puedo pecar. Pájaros y más pájaros y más pájaros y más pájaros. Bla, 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 bla. Vamos a volver a leer. Verso 12. No reine pues el pecado. Verso 13. No presentes tu cuerpo al pecado. No prestes tu cuerpo al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no debo de pecar si ya no estoy bajo la ley y el pecado no tiene poder sobre mí? No me puede condenar el pecado, no tiene poder porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estoy en la gracia y el pecado no tiene poder sobre mí porque no estoy bajo la ley, ¿por qué no me permites pecar, Dios? Pues si estoy en la gracia y el pecado no tiene poder sobre mí, salvo siempre salvo, aleluya. Eso pasa cuando usas tu imaginación. A ver, en la gracia no se te permite pecar ya, no pienses más, ahí guárdalo. Ahorita lo vamos a responder con la Biblia. No se te permite pecar en la gracia, guárdalo. Hasta ahí, no le aumentes. Ahora vamos a examinar. El pecado no tiene poder sobre mí porque no estoy bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso, no estoy bajo la ley y el pecado no me puede condenar. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a verlo. Es que la ley, hermano, fue abolida. ¿Me entiendes? El antiguo pacto. Aquellas leyes fueron abolidas. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar. Éxodo 21. Puedes leerlo desde el verso 1. Yo lo voy a leer verso 15. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si alguno riñeren y uno hiriere a su padre o a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen, etc. Vamos a 23, más si hubiera muerto, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso no tiene poder sobre ti. Cuando dice la Biblia que el pecado no tiene poder sobre ti porque no estás bajo la ley, es que en la ley había estos castigos si tú pecabas. Había pena de muerte, había azotes, ojo por ojo, diente por diente. Ya no es así. No puedes ser azotado en la iglesia como eran azotados en Israel, con vara, con látigo, colgados a morir, apedreados a muerte. ¿Pasa eso en la iglesia? No. Eso ya no tiene poder sobre ti. Nadie te puede apedrear. Nadie te puede, hermano, dar de azotes. Ya no. A eso se refiere. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Puedo pecar en la gracia? No, no puedo pecar en la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pecar en la gracia? Vamos a responder la Biblia. La Biblia va a responder. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, responde. No debemos pecar. Aquí viene la respuesta. ¿Por qué no debo pecar en la gracia? Aquí viene la respuesta. ¿No sabes, calvinista? ¿No sabes, protestante? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Te comprobé, Romanos 6:1, que somos cristianos, que nos hemos bautizado. Verso 12, verso 13, no peques, no prestes tu cuerpo al pecado mortal. Verso 14, estamos en la gracia, no estamos bajo la ley. Aunque estamos en la gracia, verso 16, no peques, porque si tú pecas,
tú te mueres. ¿Te lo comprobé o no? Leyendo. ¿Dónde está el lenguateo? ¿Dónde está? Bla, 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 bla. ¿No te da asco eso? ¿No te da asco? ¿No estás cansado de eso? Bla, 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 bla. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué la que sintaxis y bla, bla, bla? No, hermanito, Cristo no usó eso. Pablo no usó eso. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Punto. Se acabó. No quiere decir, significa que el griego que bla, 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 bla. Otra vez, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Si yo peco, ¿qué va a pasar? Me voy a morir. Por eso dice, estamos en la gracia. Aunque estamos en la gracia, voy a pecar. No, ¿no sabes que si tú pecas, tú te mueres? Otra vez. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de él, sea del pecado para muerte? ¿Magia? ¿Hice magia o lo estás leyendo, hermano? ¿Hice magia o lo estás leyendo? ¿Dónde está la mentira de Romanos 6:23 según la iglesia calvinista? ¿Cómo hice ese juego de palabras? ¿Cómo lo hice? Miren, hermanos, ellos se escudan con el verso 17. Vamos a leerlo y voy a usar otra vez el juego de palabras. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya ven, hermano, el verso 17 dice, ya fuimos salvos. Fíjese, porque gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Ya obedecimos. Ya estamos en Dios, ya nos dio vida eterna. Sí, hermano, ya eso es verdad. Eso refuta el verso 16, que si tú estás en la gracia y pecas, ¿tú te mueres? El verso 17 te da permiso de pecar. No, el verso 16 te impide pecar, porque si tú pecas, tú te mueres. Y lee el verso 16. ¿Quieres otro texto? Para que veas que si tú pecas, tú no te puedes ir con Dios. Romanos 2:1. Romanos 2:1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Excusa, discúlpame, perdóname, excúsame, perdón, lo siento. No lo voy a volver a hacer, no va a volver a pasar, discúlpame. Por lo cual eres inexcusable. Discúlpame, excúsame, por lo cual eres inexcusable. No hay excusa, no acepto tus disculpas, no hay perdón. Otra vez, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Aquí va la iglesia católica también, aquí vamos nosotros. Es que yo soy católico, es que yo pertenezco a la iglesia verdadera, es que yo me sé Efesios 3:10. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Calvinista, metodista, bautista, católico, otra vez. Por lo cual, eres inexcusable. No hay excusa para esto, hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. No hay excusa. Si tú juzgas, te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. No hay perdón para esto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde queda salvo siempre salvo? ¿Dónde queda primera de Juan que todo pecado es perdonado? Todo, según la gramática. Ya leímos Hebreos 10:26. El pecado deliberado no puede ser perdonado. Y tengo más, hermano. ¿Para qué me voy a tardar? Mateo 12. La blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Vamos a seguir. Mas sabemos que el juicio de Dios, no quiero que hables. Si no te gusta este juicio, pues invéntate uno, pero con otra Biblia. O ven a la Biblia y dinos de qué juicio habla. ¿Juicio de qué? Se portó mal en la escuela y lo castigaron, lo pusieron de pie 5 horas. Pero no me quiero tardar tanto, hermano, porque estos señores salen con cada cosa. Mire, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? A ver, vamos a ver cuáles cosas.
1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto erais algunos. Esto éramos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Dios y por el Espíritu de nuestro Dios, etcétera. Eso refuta que si tú eres ladrón, si tú eres mentiroso, tú como quiera te vas con Dios porque ya eres cristiano. Refuta. Y esto éramos algunos. Es verdad, ya cambiaste, qué bueno, pero sí puedes pecar. O dime que Pedro no pecó y negó a Jesús. Si puedes pecar. Dime que David no pecó con Betsabé. Si puedes pecar. Dime que no puedes pecar. Si puedes pecar. Vamos a regresar a Romanos, en que estábamos 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Si tú haces eso, el juicio de Dios es no heredarás el reino de Dios. Los injustos no heredarán. Tú juzgas y lo criticas a ese, y tú haces lo mismo, por lo cual eres inexcusable. ¿A quién va dirigida? A los romanos. ¿Quiénes son los romanos? Judíos. Romanos judíos, si puedes leer los últimos versículos, va dirigida a judíos. ¿Quiénes son estas personas? Ellos son predicadores, ¿sí? Son fariseos, son personas, son doctores de la ley. Tú criticas y dices, este es un pecador, este es un, ¿cómo se dice? Un publicano, este es de lo peor. Pero tú también robas, tú también mientes. Y tú lo juzgas a él y dices, se va a ir al infierno, y tú haces lo mismo. Y piensas esto, oh hombre, quien quiera que seas tú, eres inexcusable. Porque tú lo mandas al infierno por pecador, porque no es salvo, siempre es salvo, pero tú que eres salvo, siempre es salvo, te robas el diezmo, eres un ladrón. Por lo cual, eres inexcusable. ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde está el verborreo? ¿Dónde está la palabrería? Por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas a los que pecan, ladrones. 1 Corintios 6:9, los ladrones no heredarán el reino de Dios, pero tú te robas el diezmo. Por lo cual, eres inexcusable. Perdóname, discúlpame, no hay excusa para esto. Y piensas esto, oh hombre, que tú, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas. A ver. O menosprecias las riquezas. No, espérate, es que cuando la Biblia, hermano, la Biblia es poderosa, hermano. Tiene poder, sabrosa, mira. Y todavía ni siquiera llegamos a la gracia irresistible. O menosprecias las riquezas, menosprecias gracia irresistible, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué hace la gracia? Te guía, la palabra te guía, la gracia, la verdad te guía. ¿Qué hace esa gracia? Me guía a la verdad, al arrepentimiento. Menosprecias las riquezas, menosprecias la gracia, menosprecias la verdad, menosprecias a Cristo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza, gracia irresistible, y por tu corazón no arrepentido, gracia irresistible, porque Dios te está hablando y resistes a esa gracia irresistible. ¿Cómo está eso? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Demuéstrame que ya siendo cristiano y tú vives como te dé tu gana, tú eres salvo, siempre salvo. Efesios 2:1 no comprueba que aunque tú peques, tú eres salvo. Efesios 2:1 comprueba que yo estaba en pecado, vino Cristo y me dio vida. Ahora que yo tengo a Cristo y que tengo vida, compruébame que puedo vivir como me dé mi regalada gana y como quiera soy salvo. Léelo.
No te agarres a balbucear. Léelo, léelo, léelo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, a la gracia irresistible. ¿Dónde está la gracia irresistible? ¿Dónde? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, no obedecen a la gracia irresistible, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, etc. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Dios les bendiga, hermanos. Francisco Velar, bendiciones. Dios me los bendiga, hermano Francisco Velar, un poquito, hermano, de lo que yo he aprendido de ustedes, hermano. Dios te bendiga, hermano Joseph, gracias. A ver, ayúdeme. ¿Quién quiere entrar? Entre y enséñenme en griego. Entra y enséñenme en griego. Y dime, ¿qué significa el griego y qué decir y para allá y para acá? Ven y enséñame griego. Yo te voy a leer la Biblia. ¿Sí? A mí no me interesa saber griego, a mí me interesa saber la Biblia, pero ven y danos clases de griego. Ahora, mira, ya te comprobé entonces, ¿sí? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Puedes leer? Mas la dádiva de Dios, aunque tú peques, ¿tienes vida eterna? Ya te comprobé, Romanos 6:1, 6:12, 6:13, 6:14, 6:16. Somos cristianos, estamos en la gracia y si tú pecas, tú te mueres, ¿sí? Ahora, ¿qué llevamos avanzado aquí? ¿Qué llevamos avanzado? Aquí todavía no tumbamos la doctrina calvinista. Todavía no tumbamos la doctrina calvinista. ¿Lo notó o no? Ya refutamos una parte, salvo siempre salvo, se cayó. ¿Por qué? Porque si tú que eres salvo, pecas, te vas al pecado, tú te mueres. Romanos 6:16. Ahora necesitamos derribar la gracia irresistible, porque eso no derriba la doctrina calvinista. La doctrina calvinista se sostiene por la gracia irresistible. Una persona es salva, siempre salva, porque va a perseverar. La perseverancia de los santos, la gracia irresistible. ¿Sí? No se puede resistir, siempre va a ser cristiano por la gracia irresistible. Si esa persona el día de mañana se desvía de la verdad, entonces no tuvo la gracia irresistible, nunca fue salvo. Demuéstrame que fue salvo. Ese es un gran muñeco de paja, pero es un muñeco de paja, no está en la Biblia. Te agarras a hablar y hablar, solo léelo. A ver, así como lo dices, tú lo dices bien bonito, fíjate cómo suena. No, mira, la gracia irresistible, si esa persona dura 50 años en el evangelio y se salió, nunca fue salva. Pues lo dices bien bonito y suena con ganas, pero a ver, léelo así como lo dices, no lo expliques, solo lee el texto. Lee el texto, no lo expliques, léelo. ¿Dónde está? Mira. ¿Te acuerdas que te dije que para poder mentir van a usar la verdad? La mentira se sostiene por la verdad. El mayor ejemplo es el padre de ellos, que es Satanás. Escrito está, puso de base la Biblia. Y lo dijo, échate abajo, porque escrito está. Y aquí hizo una nueva doctrina, échate abajo. Vienen ellos, escrito está, entonces salvo siempre salvo. Y te lo dicen con la Biblia. ¿Verdad? Te miente Romanos 6:23, el regalo de Dios es vida eterna. Miente, no, es vida eterna. Lo que mienten son ellos con su palabrería. Mira, ¿es verdad que la gracia es irresistible? Sí, es verdad que la gracia es irresistible. ¿Es verdad que esta gracia que es irresistible puede ser resistible? Sí, es verdad. Las dos doctrinas están en la Biblia. Se puede no resistir la gracia de Dios y se puede resistir la gracia de Dios. Ellos usan una verdad. La gracia de Dios es irresistible. Y esto lo hacen plural al decir que un salvo es siempre salvo porque no puede resistir la gracia de Dios. Y usan pasajes como Jonás, que no resistió la gracia de Dios, Jeremías, Pablo, y eso lo hacen plural. ¿Dónde enseña la Biblia? Que pluralmente todos no podemos resistir la gracia de Dios. ¿Dónde enseña? Si yo te compruebo que sí se puede resistir la gracia de Dios, pues ahí se te cae. Tú me estás dando pasajes de personas que no resistieron la gracia de Dios, ok. Yo creo que hay personas, yo no resisto la gracia de Dios, pero hay personas que sí. Yo he resistido la gracia de Dios, sí, yo he resistido la gracia de Dios. Vamos a
leer lo de Jonás, puedes buscarlo, hermano. Pablo, creo que está en Hechos 22, no me acuerdo la cita, Hechos 22. No fui rebelde a la visión celestial. Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte, fuiste que yo me venciste, etc. La gracia irresistible. Entonces, existe la gracia irresistible, es verdad, porque hay gente que no se resiste a la gracia. En base a esa verdad, enseñan universalmente esa doctrina. Ahí está la mentira. ¿Te das cuenta? Es verdad que una oveja es salva, siempre es salva, sí es verdad. En base a esa verdad, lo hacen universal, que una oveja que es salva no se puede perder. Las dos están en la Biblia. Una oveja es salva y siempre y cuando persevere. Si esa oveja no persevera, deja de ser salva. Las dos doctrinas son bíblicas. ¿Es verdad que Pablo no resistió la gracia de Dios? Es verdad. Que Jonás no resistió, es verdad. Te dicen una verdad y lo hacen universal y ahí está la mentira. Vamos a ver que la gracia de Dios sí se puede resistir. Gálatas capítulo 1, verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces sí se puede seguir un evangelio diferente como el calvinista. Ese evangelio es diferente, no es el evangelio de la iglesia de Efesios 3:10. No es ese evangelio es del diablo. ¿Dónde está en la Biblia? La gracia irresistible. ¿Qué te estoy leyendo aquí? Vamos a verlo. Bla, 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 o te lo estoy leyendo. Otra vez. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Se resiste la gracia o no? ¿Quién están resistiendo la gracia? La iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia está resistiendo la gracia. ¿Dónde está la gracia irresistible? ¿Ves? Eres un mentiroso. Te usa Satanás. Te usa el diablo. Usas una verdad para enseñar una mentira. ¿Qué es verdad? Que hay personas que no resistieron a la gracia de Dios. Pero hay personas que sí. No es universal, que un salvo siempre es salvo porque nunca va a poder resistir la gracia de Dios. Sí se puede resistir y lo estamos leyendo. ¿Quiénes son estas personas? Es la iglesia de Galacia. Otra vez, verborreo, lo estamos leyendo. Otra vez. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y te lo digo en la cara, calvinista. ¿Por qué ya no quieres debatir? ¿Por qué ya no quieres debatir, hermanito? Te quiero mucho. ¿Te acuerdas cuando tú me decías, vamos a debatir, que me hice recién católico y me querías apalear? Ya no quieres debatir, ¿qué te hice? No puedes con la Biblia. ¿Te acuerdas? Te dije, dame tiempo y te lo voy a demostrar. Pues aquí estoy ya. Y ya no quieres debatir. Aquí se te cayó tu gracia irresistible. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Vamos a verlo. A ver, 2 Timoteo 3:7. De donde quieras, hombre. Dice, estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Luego dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. ¿Dónde estás, calvinista? ¿Dónde está tu gracia irresistible? Mas no irán más adelante. Me engañaste mucho tiempo, abusaste de mí, abusaste de mi buen corazón, abusaste de mi amabilidad. Me quitaste mi dinero,
Me robaste, me estafaste. No doy nombres para que no me demanden. Esto es evangelio, hermano. No vamos a decir que te voy a demandar porque dijiste que no sé qué. Estamos enseñando la Biblia. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellas. A ver, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿A quién están resistiendo? A la verdad. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6. ¿Quién es la verdad? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de la manera que aquellos resistieron a Moisés, Janes y Jambres, así también estos resisten. ¿Y la gracia irresistible dónde está? A ver, espérame. Entonces hay dos Cristos, ¿no? Hay un Cristo irresistible, al cual no resistió Pablo, y hay un Cristo resistible, al cual sí resisten las personas, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que haces, hermanito? No tienes doctrina. Tu doctrina no es de Dios, no es de la Biblia. Gracia irresistible, al mismo Cristo lo están rechazando. Él les está hablando. Resisten a la verdad. Hombres reprobos en cuanto a la fe. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. ¿Se puede resistir la gracia de Dios o no, hermano? Ya te lo estoy demostrando leyendo. ¿Dónde está el verbo haber? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Ahí está, hermano. Facilito te lo estoy entregando. ¿Quieres más? ¿Quieres ver que se puede resistir la gracia de Dios y desviarse de la verdad? Vamos a verlo. 2 Timoteo 2:16. Mas evita prófanas y vanas palabrerías. ¿Qué es vano? Es algo que no puedes comprobar con la Biblia. ¿Dónde está la doctrina calvinista? ¿Dónde está? Eso es vano. Dámela con Biblia. ¿Dónde está tu doctrina? Mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué hay en la iglesia protestante? Impiedad. Conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Oiga, que se desviaron de la verdad. Resisten a la gracia, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Ya te comprobé que se puede resistir a la verdad. Se puede resistir a la verdad tanto que te puedes desviar de la verdad para seguir un evangelio diferente. ¿Te lo estoy leyendo o no, hermano? Gálatas 1:6, 1:7. Para seguir un evangelio diferente, ¿te puedes desviar de la verdad o no? Vamos a ver. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Gracia irresistible. ¿Dónde está? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino a la verdad. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe. Son herejes. Son falsos maestros. No saben de Biblia. ¿Dónde está? Porque ya no dicen, escrito está, ya no les alcanza. Ahora te dicen, dice el diccionario Strong, dice que no sé la concordancia, es que el griego, ya no les alcanza a decir, está ahí porque dice la Biblia, tal cita. Has cambiado, hermano. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el que decía, escrito está, dice la Biblia? Ya ni siquiera te pareces a tu padre Satanás, porque tu padre Satanás de perdido dice, escrito está. Tú ya dice el concordancia, dice el diccionario, dice fulano de tal. Te estás desviando de tu doctrina. Vamos a ver el segundo pasaje porque ellos solamente distorsionan los textos. Vamos a verlo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El verso 19... invalida el verso 18. Es decir, dice, el fundamento de Dios está firme, lo de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Me entiendes? Dios conoce a los que son suyos. Esa palabra, Dios conoce a los que son suyos, invalida que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. No, hermano, te lo explico con mis palabras y lo volvemos a leer. Mira, estas personas, voy a parafrasear. Vamos a ver ahorita el corazón de la verdad. Voy a parafrasear para entenderlo. Mira,
Estas personas son cristianas, son predicadoras, ¿está? Están predicando a Cristo. Pero llega un momento de su vida donde pasa Gálatas 1:6, se desvían de la verdad. Ahora dicen que la resurrección ya se efectuó. Lo leímos. Se desviaron de la verdad y ahora trastornan la fe de alguno. Son cristianos, sí, porque predican a Cristo. Ellos predican a Cristo. Se desviaron de la verdad porque ahora dicen que la resurrección ya se efectuó. Están predicando a Cristo, pero con diferencia de la doctrina que ya la resurrección ya se efectuó. Estas personas dejaron de ser de Dios. Ya no son de Dios. Vamos a verlo. Muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos y hicimos tantas cosas y no son de Dios. Vamos a ver. No son de Dios. Otra vez. Y su palabra carcomerá como gangrena, después son himeneo y fileto, que se desviaron de la verdad. Tiempo pasado estaban en la verdad, ya se desviaron. Ahora ya se desviaron de la verdad. ¿Son de Dios o no son de Dios? Se desviaron de la verdad. En el pasado estaban en la verdad, se desviaron. Ya no están en la verdad. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo puedo ir y decir, Señor, yo predico, yo echo fuera demonios. Dios conoce a los que son suyos. Pero es que yo digo Cristo, es que yo predico la palabra. Dios conoce a los que son suyos. A Dios no lo puedes engañar. Si tú tienes una doctrina que no es de Dios, no lo puedes engañar. Tu doctrina no es bíblica, hermano. ¿Dónde está salvo, siempre salvo? ¿Dónde está tu gracia irresistible? ¿Dónde está la perseverancia de los santos? ¿Se desviaron de la verdad? Estaban en la verdad. Se desviaron. Tú eres un chapulín, brinca de texto en texto. Primero dices que los hijos de Dios no pecan. Y luego dices que sí pecan. Eres un chapulín. No, pero es que los que son salvos no pecan. Luego, sí pecan. Eres un chapulín. Vamos a leer 1 Timoteo 5. ¿Qué será? Verso 11. Vamos a leer. ¿Qué es lo que quiero que entiendas de aquí? Vamos a ver si miento. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Notas? Son cristianas. Se rebelan contra Cristo. Gracia irresistible. ¿Dónde está? Se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Ves? Tenían fe. Estaban con Cristo. Se rebelaron. Quebrantaron su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente de ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Quiero pues que las viudas, esto es para cristianos, ojo, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Lo dice o no? Se han apartado en pos de Satanás. Entonces, hermanos, ¿dónde quedó la gracia irresistible? Veamos, no lo quiero desmenuzar bien. Vamos a poner el ejemplo para ya ir terminando con esto. ¿Sí? La Biblia, la doctrina calvinista, pues es una doctrina del diablo y usa las artimañas del diablo. Dice una verdad para infiltrar una mentira. Escrito está, escrito está, Dios va a mandar a sus ángeles para que te cuiden, etcétera. Entonces échate abajo. Esto ya no es Biblia. Él piensa que al leer este texto puede meter, échate abajo. Eso ya no lo dice el texto. Vea cómo lo refuta Cristo, sin bla, bla, bla. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, se acabó. ¿Quién le añadió al texto? Dice Dios, está escrito que Él te va a cuidar. Ve, cita la Biblia, entonces dice échate abajo. Ese échate abajo no lo enseña el texto. ¿Por qué lo enseñas tú, protestante? ¿Por qué lo enseñas tú, diablo? Eso no lo enseña el texto. ¿Qué hace Jesucristo? Refuta solo con la Biblia. Nada de que griego, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo te estoy enseñando? Solo leyendo, hermano. Como lo hizo Jesucristo. Así te estoy enseñando. Mira. Vamos a ir a Juan, capítulo 10. Verso, ¿qué será? 25. 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis
porque no soy de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, la táctica del diablo es poner como base una verdad para poder enseñar una mentira. Es verdad que hay en la Biblia textos donde enseñan que la gracia fue irresistible, sí, Pablo, Jeremías, Jonás y muchos más. Entonces la gracia puede ser irresistible, sí. Enseña la Biblia que esta misma gracia puede ser resistible, sí, porque resistieron a Cristo. Él es la verdad, no hay dos gracias, es una sola gracia. ¿A quién resistieron? A Cristo. Él es la gracia, entonces puede ser resistida. ¿Qué enseña Juan 10? Ellos dicen que aquí se enseña salvo, siempre salvo. Es verdad, están diciendo una verdad. ¿Qué es mentira? Decir que eso es universal, que una oveja no se puede perder. Eso es mentira. El texto no enseña universalmente. Vamos a verlo, miren. Antes, aquí mismo, donde se enseña salvo, siempre salvo, se enseña que ese salvo se puede perder. Antes de enseñártelo, voy a poner un argumento que tú ya conoces y que lo has usado en los debates. Vamos a ver que la doctrina calvinista no puede responder con Biblia y choca. Vamos a ver. Dice Juan 10, dice... Jesús le respondió, lo dicho no creen, dice, pero vosotros no creéis porque no se... Dice 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Según la gramática, ellos dicen aquí, mis ovejas oyen mi voz, y desmenuzan las palabras. Al desmenuzar las palabras, hermano, cada una por sí misma, ya le empiezas a dar un sentido diferente a la Biblia. Tú agarras una palabra y la desmenuzas y tú observas eso. Estás sacando conclusiones de una sola palabra tuya de ti. Y usas la gramática y la pones como infalible. Y según tu gramática te dice aquí, mis ovejas oyen mi voz. Y dices tú, la palabra oyen mi voz está en un tiempo, en una voz activa, en un tiempo perfecto y continuo. ¿Por qué perfecto? Porque el texto no te da cavidad para pensar que la oveja se puede desviar. ¿Sí? Se puede desviar del corral o como quieras verlo. El texto, la gramática no te permite pensar que la oveja puede dejar de escuchar la voz de Dios. Entonces ellos dicen, mira, aquí está la gracia irresistible. Porque la oveja oye la voz y sigue a Dios. Gracia irresistible, perseverancia de los santos. Y por consecuencia, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la mentira? Mira, tú les pones este argumento, aquí mismo yo tengo otro, ahí mismo se les cae, pero no lo voy a usar, se los voy a guardar, voy a usar tu argumento que tú usas. Cuando ellos te dicen que aquí la oveja no se desvía, que porque la gramática, que no sé qué, tú les pones Mateo 18. Que si es Mateo 18 ya se me olvidó ver. 18 qué. Mando mal, Mateo 18 y estaba en otro pasaje, a ver. Mateo 18. Aquí está. Mateo 18, 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿Cómo estoy? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descargado, etcétera. ¿Qué estamos viendo aquí? Que ya se contradijo el calvinista. ¿Por qué? Porque usan la Biblia como si fuera un libro de literatura secular, hermanos. La quieren entender con una mente humana. Primera de Corintios 2:10, léelo. Primera de Corintios 2:10. Entonces ellos lo quieren, lo razonan humanamente. Por eso ponen a chocar la Biblia. Entonces ellos dicen, la oveja está en un tiempo continuo, en un tiempo presente y siempre está escuchando. Y entonces tú vienes y le dices, pero aquí la oveja se descarrió. ¿Qué pasa? ¿Tenemos a dos Cristos? ¿Tenemos a dos Cristos? ¿Un Cristo bipolar? Estás haciendo que Cristo se contradiga. Estás haciendo que Cristo miente y Cristo no se contradice y no es mentiroso. ¿Por qué tú estás diciendo que la oveja no puede dejar de escuchar la voz de Dios si te han dado este argumento y te están diciendo aquí dejó de escuchar la voz de Dios? Y el mismo pastor en Juan 10 está diciendo, mi oveja oye y me sigue. Y ese mismo pastor está enseñando en Mateo 18 que la oveja se descarría. El mismo pastor, ese mismo Cristo, esa única gracia, la única verdad, está diciendo que la oveja oye, siempre oye, y ese mismo pastor enseña que esa oveja se descarría.
¿Te das cuenta con la gramática lo que hacen? ¿Ponen a chocar la Biblia? ¿Mm? ¿Y qué te responde? ¿Qué te responde el calvinista cuando tú le haces este argumento? ¿Qué te responde? Pero como quiera la oveja se salvó. Y vamos a leer la Biblia para que veas. Mira. Verso 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, es verdad que la oveja se descarrió, pero como quiera el pastor fue por ella y como quiera se salvó. Orgullo. Ya te refutaron. Ya te descubrieron la mentira. Tú acabas de decir que la oveja no se descarría, que está en un tiempo perfecto. Ya te presentaron que sí. Ahora dices tú, pero como quiera. ¿Ah? Hombrezón. Machín, ¿va que sí? Eres machín. Eres muy hombre, muy orgulloso. Lo que tú dices, esto es. ¿Ah? Porque ya dijiste en Juan 15, en Juan 10, que la oveja está en un tiempo perfecto, en un tiempo continuo, que en una voz, que no sé qué, que para allá, total que no se descarría, que porque salvo, siempre salvo, gracia irresistible. Pues ¿dónde está tu gracia irresistible? Aquí la oveja se descarrió. Ya mentiste. Te dejaron en jaque. Y como te dejaron en jaque, tu orgullo. Pero como quiera, la oveja se salvó. Y mira, léete, o sea, léete por favor, aquí dice que no es la voluntad de Dios que una oveja se pierda. Pues léeme donde sea la voluntad de Dios que una oveja se descarríe. Léeme, donde sea la voluntad de Dios que una oveja se descarríe. ¿Por qué se descarrió? Nos estás enseñando en Juan 10 que una oveja no se puede descarriar porque está en tiempo continuo que siempre oye. No puede responder con Biblia. Te invito. Vamos a examinar Juan 10. Ahí mismo en Juan 10 enseña que una oveja que es salva, o donde enseña salvo, siempre salvo, ahí se enseña que esa oveja se puede perder. Lo vemos con Biblia. Ahí mismo se enseña que un salvo, siempre salvo, un salvo se puede perder. Pero eso te lo voy a dejar en otra ocasión. Ya me cansé, hermanito. Dios me los bendiga. Bendiciones. Que pasen buenas noches. No les aseguro cuándo, pero cuando Dios me dé oportunidad, pues aquí vamos a estar. Lo que pasa es que ahorita traigo la mente, hermano, bien ocupada en el trabajo. De hecho, ahorita en la noche voy a trabajar. Primero Dios, así me dé vida y salud, y así le vamos a hacer. Hermanito, Dios me los bendiga a todos. Espero que sea de bendición esto. Si a veces me ven un poco así, tosco, etcétera, eso es, hermanos, ¿cómo se dice? Dramatización, ¿sí? Para llamar la atención. Lo que cuenta es la Biblia, la palabra. Que si río, que si lloro, que si hago ademanes, que si soy irónico, pues eso es parte de exponer la Biblia, ¿verdad? Lo importante es la Biblia, lo que yo le leo. Ahí vea, si miento, no miento, si lo digo llorando, gritando, riéndome, eso es lo de menos. Dios te bendiga, hermano Francisco Avelar, hermano Joseph Morales. ¿Quién más estuvo por aquí? Francisco Avelar, ya lo dije, ¿no? Mari, Pedro, Anton. Bueno, hermanito, Dios me los bendiga a todos. Que pasen buenas noches. Y nos vemos en otro video. Bye.